La causa eficiente es especialmente una acción que crea la Estatua de la Libertad, que crea la casa, que crea la mesa, y en la Estatua de la Libertad creo que recordamos todo esto, ¿no? La materia de la que se hizo es la causa formal, material. La forma, bueno, los accidentes, los colores, el rostro. La causa eficiente, pues hay varias, hay varias. De ahí decíamos, pueden ser las personas, los trabajadores, Gustav Eiffel y Bartholdi, pero claro, la causa más remota es quien primero la pensó y después la última, la acción de los trabajadores y bueno, los trabajadores mismos, efectivamente. También intervinieron el gobierno de Francia y el gobierno de Nueva York, como hemos comentado en otra ocasión. Y la causa final, un regalo, los 100 años de la independencia y la libertad en sí misma considerada. Bien, hemos visto que hay varias causas finales, también hay varias causas agentes. ¿Cuáles son las causas eficientes de la relación jurídica? Pues esta es la gran pregunta. ¿Cuáles son las acciones que crean el derecho? Y ya hemos dicho una la semana pasada, quizás la que estamos más familiarizados. La ley, si se aprueba, la acción es aprobar. Si se aprueba una nueva ley, pues mucha gente tendrá muchos derechos, ¿no? Muchas obligaciones también, nuevos impuestos que hay que pagar, por ejemplo. Pero no es la única. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Alguna otra acción que pueda crear el derecho? Sí, Adriana. Sharon, mejor que Adriana, sí, no sé cómo. Sharon. Sí, no se preocupe. Yo al menos, yo tengo como eso de que también está la cultura, que es la repetición de acciones que hasta cierto punto tienen carácter obligatorio, que podrían como crear el derecho, y también como los antecedentes históricos. Muy bueno, muy bueno. El, si se repite es costumbre, pero si, la tradición es distinta, la cultura es distinta, efectivamente. La cultura muchas veces se crea y no se repite, pero la gente la tiene como verdadera, más o menos. Efectivamente. Y eso es una acción de qué? Es una acción de la voluntad, como la de quien contrata o quien aprueba una ley. No, es una acción de la inteligencia. La inteligencia que dice, esto es razonable, esta cultura es razonable. Pueden haber, efectivamente, las tradiciones. ¿Alguien más alzó la mano, aparte de Sharon? Sharon. Sí, yo había escrito en el chat que dictar una sentencia del juez es un acto que crea derecho y se puede contar como... Efectivamente, dictar interviene la inteligencia del juez, así como la voluntad. Yo quiero dictar esta sentencia, yo pongo 10 o 5 o 12 años dentro de lo que está. Es justo, efectivamente. Es verdad. Estas son efectivamente... ya. Estoy leyendo mensajes, perdón, que me llegan. Estas son efectivamente algunas de las fuentes de las acciones que crean el derecho. ¿Alguna otra acción que crea el derecho? Hemos dicho acciones de la Ay, inteligencia y licenciado, de la... disculpe. Qué pena. No sé si ya lo había dicho, pero yo le iba a aportar la doctrina. Lo que pasa es que no me encendía el micrófono, qué pena. Pero decir que la doctrina como de los juristas. Perfecto, perfecto, está perfecto la doctrina, efectivamente. Bien, entonces la doctrina, que es otra acción de la inteligencia, son los juristas que escriben y el derecho debe de ser de esta manera. Después de un tiempo, muchos abogados leerán ese libro y dirán, bueno, esto debe ser más o menos así, y más o menos seguirán la doctrina. Tiene un efecto de crear el derecho en las cosas que estaban oscuras. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra acción? Eso es una acción de la inteligencia, de la voluntad. No, bueno.
Vamos a ver, los hechos jurídicos. Yo le iba a decir las sentencias, pero no sé si se aplica. Las sentencias, bueno, sí, efectivamente, las sentencias, efectivamente, eso es, ya hemos hablado de ellas cuando decíamos del juez que piensa y que decide 5, 3, 10 años de prisión, por ejemplo. Los hechos jurídicos, estas no son acciones del ser humano, pero son acciones que producen el derecho. Por ejemplo, si viene un tsunami y sepulta una isla, como ha sucedido alguna vez, pues ya todo el mundo deja de tener derecho sobre el terreno que tenía en la isla. Y la gente que está ahí después de muertos, efectivamente, ya no hay derecho para los muertos. Porque, bien, así es el derecho, solo es una cuestión de vivos. Si tenemos una casa bordando en un río y el río se va secando poco a poco, tendremos más metros cuadrados de terreno, más metros cuadrados de derecho sobre la propiedad inmobiliaria. ¿Se dan cuenta cómo los hechos jurídicos pueden crear derechos o también desaparecer los derechos? Es auténticamente fuente de derecho, absolutamente fuente de derecho para todos los sentidos. ¿Se dan cuenta? Fuente de derechos personales y también pueden cambiar leyes, pueden cambiar constituciones los hechos. Lo veremos en esta clase. De ahí todas las acciones de la inteligencia, las ideas, razonamientos con un fundamento más o menos racional, lógico o cultural también, que pueden crear el derecho. La cultura, efectivamente, las tradiciones, ya se han dicho aquí. Y la actividad jurídica de la que hablamos la semana pasada, que es con la que estamos más familiarizados. La ley, firmar un pacto, también el hecho de delinquir. Vimos, efectivamente, las acciones malas crean obligaciones y crean derechos para las víctimas también, ¿no? De esas acciones. Y después vienen las fuentes mixtas. En las primeras son un acto de la naturaleza, no del ser humano, no de la voluntad humana, no de la inteligencia. Si es la inteligencia, las llamamos concepciones jurídicas. Si es de la voluntad, actividad jurídica. Y hay unas fuentes mixtas que usan tanto la inteligencia como la voluntad. Y crean derecho, o crean derechos, crean obligaciones. Como por ejemplo, efectivamente, ya lo hemos visto, la sentencia del juez, las costumbres, porque ahí interviene tanto la inteligencia como la voluntad. Ok, esta es solo la introducción porque hoy solo veremos concepciones jurídicas. La semana pasada vimos actividad jurídica. Perdón, y también hechos jurídicos. Muy bien. Entonces, con esto comenzamos con los hechos jurídicos, que es lo más sencillo. Y es muy corto también, porque ya más o menos la idea la tiene. Quizás el hecho jurídico más importante en la historia de todos los tiempos, es decir, un hecho jurídico, recuerden eso, algo de la naturaleza que no tiene que ver con la inteligencia y la voluntad del ser humano, pero que produce derechos u obligaciones. El más importante en la historia de la humanidad es este hecho jurídico, el nacimiento de una persona. El nacimiento de una persona crea pues un centro de atribuciones de derechos y obligaciones. Esa persona tendrá desde el primer momento pues derechos y obligaciones. Digo, las obligaciones quizás no las pueda cumplir solo, pero por ejemplo, si tiene un patrimonio, los padres se encargarán del patrimonio del menor. Tantas cosas pueden suceder, ¿no? Y los derechos, todos los derechos humanos los tendrán desde el primer día en que lo llamemos ser humano. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Ese es el primer hecho que crea efectivamente una serie. Pero no depende de la inteligencia de la voluntad. Se crea, efectivamente, obviamente digo, intervienen los padres, pero más allá de la voluntad que tenga, el hecho de que exista un nuevo ser humano produce una cantidad de cosas en el ordenamiento jurídico. De ahí vienen los hechos propiamente de la naturaleza, donde ya no es el ser humano, pero es la naturaleza. Y el más significativo de todas las
de todos los últimos años es el coronavirus. No sé cómo haya ido allí en Guatemala el coronavirus. Al principio en Ecuador fue tan fuerte que todo el mundo se vacunó y por eso ahora están un poco mejor. Pero es impresionante porque en todo el mundo se cambiaron normas jurídicas. Un hecho jurídico reformó constituciones. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador y en otras también decían, no se pueden suspender nunca los servicios públicos. Y se suspendieron, porque, por el lockdown, todo estaba cerrado y era muy complicado. Bien, el deber de trabajar en un lugar, específico, eso está como obligatorio en muchos códigos de trabajo del mundo. El empleador tiene el deber de dar una oficina o un lugar de trabajo. Hay algunas excepciones, desde luego. Ay. Perdón, me han caído 4 llamadas. El deber de trabajar es tanto como una concesión Perdón, esta es una llamada internacional. Solo para decir. Ya contesté, que voy a contestar luego. El deber de trabajar es tanto un derecho del trabajador como una obligación, porque los empleadores también dicen, bueno, usted tiene que llegar y en punto. Si no llega, puede ser 3 días en muchos lugares del mundo, pues tengo yo derecho a despedirlo. Pero con el coronavirus, todas esas normas que no tienen excepción en algunos lugares, se vinieron abajo. Están aprobadas por el Parlamento, están vigentes, no tienen excepciones, pero sí tienen excepciones cuando los hechos jurídicos hacen ver que es ilógico aplicar las normas. Los horarios, por ejemplo, tienes que trabajar de tal a tal hora. Bueno, el número de horas de trabajo, para mucha gente, para la mayoría se redujo y además no tenían que ir a otro lugar. Pero para la minoría de gente, bueno, no sé si la minoría, pero para un buen grupo de personas, ya tienen que trabajar mucho más que en el pasado, ¿no? Y nadie los controla, no hay el controlador, ¿no? Freelancers, muchos trabajos se están haciendo ahora por freelance, ¿no? Cosa que en algunos países está casi prohibido, y sobre todo si para trabajos de ciertas características. Bueno, pues ahora con coronavirus se hace mucho por Zoom, se hace mucho por estos medios. Se pueden dar clases en otro continente a alumnos de Centroamérica, como ustedes ya lo pueden comprobar. El principio de inmediación procesal, una regla súper firme, ¿no? El juez tiene que ver directamente los testigos y no pueden los testigos estar en otro lugar. Ya, ustedes saben lo que ha sucedido con coronavirus, ¿no? Se hace por estos medios, por Teams, por Zoom, por Skype, hay muchos medios, pues todas la rendición de testimonios. ¿Cómo es posible eso? Pues un hecho jurídico cambia leyes, cambia leyes. No es solo que crea nuevos derechos subjetivos, también reforma constituciones, como les he mostrado, contratos con el Estado, plazos. Por eso, desde antiguo, en el derecho internacional, esto es más del derecho internacional, pero del derecho internacional pasó al derecho de los contratos, y del derecho de los contratos ha pasado a todos lados. Se dice que en todos los contratos, en todos los pactos, está implícita la cláusula rebus sic stantibus. ¿Habían escuchado esta cláusula? ¿Alguno? Yes, Paola. Oh. Sí. Vamos a ver. Ok, si no lo han escuchado, pues para eso estamos, justamente.
Es muy sencillo. Rebus es en latín, sí. Rebus significa cosas. Sic, así. Stantibus, estando así las cosas. Entonces, en un pacto de derecho internacional, muchas veces hay por ejemplo, se dice, el tratado de límites entre este país y este país es entre esta montaña, y después se sigue el río, ¿no? 2 cumbres y un río. Y lo firman y las partes están felices, ¿no? Porque ya se ha resuelto la guerra, ya no está en disputa el terreno. Pero sucede que un buen día van al terreno, hoy día ya con los satélites no sucede esto, pero en el pasado sucedía mucho. Y en el terreno se dan cuenta que no hay una montaña y que el río es muy distinto a lo que está dibujado. Licenciado, disculpe, solo tengo una duda. Para aprovechar que usted estaba diciendo esto de estando así las cosas, le quería preguntar si, o sea, como en el caso del cambio climático, como les estamos en una crisis más o menos, o sea, ¿cómo es que esto ha cambiado el derecho? O sea, sí han habido cambios, ¿verdad? Sí. Ha habido, y efectivamente. Terminemos con este ejemplo del derecho internacional y si quieres te pongo otro en el cambio climático. Pero ya creo que lo he puesto porque con el cambio climático algunas islas están desapareciendo y esto efectivamente cambia el derecho. Entonces, muy bien, no hay problema. Pero entonces, si en el tratado de límites figuran montañas que no existen, entonces rebus sic stantibus. Las partes lo firman estando así las cosas. Si son muy distintas las cosas en la realidad, el tratado no es válido. Esta es la idea. Si son muy distintas las cosas, por ejemplo, en las clases, supongamos que están invadiendo Guatemala, están bombardeando la capital, y yo me conecto a la hora usual y veo que no hay nadie en clase. Digo, tal persona ausente, tal persona ausente. Bueno, ausentes. Perdieron la materia. Sería ilógico, ¿no? Porque, digo, está previsto que ustedes asistan estando así las cosas, digo, estando en paz Guatemala, no si están bombardeando la ciudad. ¿Se dan cuenta? Con el cambio climático, finalmente, simplemente es la idea esta, ¿no? Al subir la temperatura del planeta, cosa que es una realidad, en otra clase les voy a poner datos sobre estos temas, pues se descongelan un poco más los polos y las islas que están a borde, a nivel del mar, están desapareciendo o recortándose. Con lo cual, eso implica una pérdida de terreno y una pérdida de muchas cosas. Ok, con estos ejemplos quiero mostrar que muchos hechos, independientemente de lo que quiere el hombre, producen derechos, producen obligaciones, reforman leyes, reforman constituciones. Y esto es una cosa que es evidente, es evidente. Con lo cual, para mí, los hechos jurídicos son indiscutiblemente una fuente de derecho objetivo y de derechos subjetivos. La gente no suele ponerlos, solo los que estudian las obligaciones dicen, bueno, esto es una fuente de derechos y de obligaciones. Es una de las fuentes de las obligaciones, si estudian esa parte del Código Civil. Ok. ¿Alguna pregunta sobre los hechos jurídicos? ¿No? Perfecto. Vamos entonces ahora a aquella actividad, muy bueno, Giovanna, aquella actividad de la inteligencia que crea el derecho, a la que llamamos concepciones, pero concepciones jurídicas, porque tienen que versar sobre el derecho, no es lo que... Sueño de una noche de verano, ese libro de Shakespeare, ¿no? Los sueños de una noche de verano no producen el derecho, porque no tienen relación con el derecho. Son las concepciones, pero concepciones jurídicas.